tamaño. Bueno, buenas tardes. Bueno, entrando en la joyería de Sarandí, como ven, está saltando el agua impresionante. Viento bastante fuerte del este, entre sur y este también ahí. Fuerte, fuerte, el agua allá adentro está buenísimo, así que bueno, me encanta cuando está así. Me encanta. Y acá vamos. A veces hacemos una pesquita de burras o corvinitas. El día ideal para la corvina, ¿no? Y burriqueta, por supuesto. Bueno, acá estamos en la plancha. Recién hicimos el primer lance, 2 anzuelos, carnada, langostino y esperar. El agua está divina, preciosa. Igual es temprano, ¿no? Acá en el fondo no salta tanto. Y igual, o sea, durante toda la sociedad salta el agua, pero acá en el fondo no está saltando por ahora. No está corriendo, hice el primer lance y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Tiene muy buena pinta todo, el agua salada, así que bueno, acá disfrutando de esta vieja histórica escollera de Sarandí. Y acá enfrente tengo la escollera oeste, de aquel lado estoy yo. Y bueno, vamos a esperar, tampoco vamos a pretender hacer el lance y pescar ya, así que todos sabemos que la pesca es así, capaz que estoy acá todo el día y me voy y al ratito sacan 20, así que bueno, esto es paciencia, ansiedad, con un poco de adrenalina y bueno, surge todo aquello, así que vamos a esperar a ver si sacamos alguna y ojalá que sí. Les mando un abrazo a todos, no se olviden del dedito para arriba, suscribirse que es gratis y lo esperamos. El canal viene creciendo bárbaro y ojalá que Dios quiera que siga creciendo más todavía. Un abrazo, nos vemos dentro de un ratito. Hay pescadito chico y como pueden ver abajo está bastante sucio. Hay una lechuguita también, pero está, vamos a volver a encarnar. Alguna corvina o burriqueta tiene que andar ahí. Otra más, vamos arriba. Estaba ahí la hermana. Estaba la hermana. Estaba ahí la hermana. Bueno, ahí está. Hoy se come. Estaba al lado casi la otra. Sí, estaba al lado. Estaba al lado. Era el operador. Era un operador, se me caen las burriquetas porque son chiquitas y las anzuelos son grandes. Me voy a venir con un anzuelo de 16 milímetros. Bueno, el infaltable
qué bonito que es. Este va el agua, por supuesto. Bueno, 3 lances, no, 4 lances, 3 pescaditos. Vamos bien. El agua me da la sensación que alguna corvina tiene que andar en la vuelta. Por ahora solo comen y comen, burriqueta muy chiquita, pero estamos haciendo el aguante igual. Ahora vamos a tirar un poquito hacia la izquierda a ver si podemos agarrar un poquito el canal, a ver qué pasa. Y bueno, la pesca es así, pero hay que darle, están ahí, Vamos a aprovechar para entrar acá adentro ya que está la puerta abierta. A ver qué hay acá. Mugre bastante, pero no tengo mucha luz. Sopla, ¿no? Y ahí nomás. Está divino. Saqué como 4 burriquetas más, pero chiquititas. Pero está divino, divino, precioso. Son chiquititas, pero está, son comestibles, pero tiene un anzuelito 2 rasero bastante grande, pero bueno, pensando que estaban las mamás, pero no, son las hijas. Más o menos de unos 80, 90 metros y hay como, no sé si es donde están tragando ahí, todo eso. Siempre ahí las pierdo. Igual son burriquetas chiquitas, ¿no? Voy a cambiar de anzuelo. Se ganó. Las pierdo ahí. Un anzuelo, un 2/0, voy a poner un, no quería, pero voy a poner un 16. Cambiamos la medida del anzuelo y bueno, está. Igual anda poca cosa, con 2 anzuelos deberíamos estar sacando de 2, pero bueno, vamos a hacer. Aquellos que estaban así en el medio sacaron un par, para que 2 o 3 vi sacar. Está lindo para quedarse un rato más.
no tengo frío, está bárbaro. Salta el agua, pero tampoco tanto, así que bueno, una más y seguimos. Un poquito más cerca ahora. Estoy tirando lo máximo que puedo, que no sé lo que es el máximo mío, pero ahora vamos a tirar más cerquita, capaz que están cerquita y estamos tirando. Falta algo, obvio, falta algo. Ahí la burriqueta. Le tuve que bajar el anzuelo porque son muy chicas. O sea, es un tamaño para comer, pero para el anzuelo que estaba usando muy chico. Bueno, a encarnar y estar un ratito más y buscar a Noé, que está con Livia en la currica. Si será chica que con tan solo 16 no las pueda pinchar. Par de lance más y nos vamos para la currica. Bueno, ahora levantamos las cosas. Mire qué precioso que está. Está
divino está. Levantamos las cosas, vamos a buscar a Noé, pescar un ratito de la rambla. Está insoportable para estar pescando de la rambla, pero bueno. Pescamos 7 burriquetes. Están en el balde, después les muestro. Bueno, ahora hay que pasar es el pasillo del de la mojadura. Bueno, acá seguimos tranquilo. La joyera esta tiene como 940 metros, así que hay que patear un poquito. Y acá no hay mucha burriqueta, debe haber unas 6, 7, pero a la larga pesa. Ya pasamos bastante el agua, así que nos queda este tramo nomás. Voy a hacer algunos lances en la rambla y de porfiado que soy, porque ya pesqué. Pero ya que estamos acá. Y bueno, está divino, no deja de estar divino. Vamos arriba nosotros. Buah. Bastante mugre, una lástima, chico. Una lástima, Vamos arriba, No cuesta nada llevarse eso. Vamos arriba. Que adelanta yo de decir, saqué 100 burriquetas y dejo todo eso tirado ahí. No cuesta nada llevarse las cosas. Bueno, acá en la rambla sopla una cosita. Vamos a hacer unos tiros acá. Antes que se vaya, antes que se esconda el sol. En realidad no venía a pescar, pero yo le dije a Noé, bueno, si vamos a la currica llevamos una caña. Está complicada la cosa. Acá hay unos enganches bárbaros, pero el que no arriesga no gana. Vamos arriba. Recién tuvo lindo pique de burriqueta. Una más y no queremos más. Bueno, los pescadores al lado se fueron, me dejaron solo. ¿Vieron la comodidad de la cama y Netflix? Bueno, así estoy yo acá, en la misma comodidad. Esta parte está llena de piedra. Sacar un bichito acá. Capaz que si fuera roncaderón sí levanta el plomo, pero burriqueta.
pesca finalizada por acá. Ahora vamos a filmar ahí en la curica cuando llegue. Quería sacar una más, pero bueno, está. Cosas que pasan. Dijo el aduanero. Miren. Seis burriquetas. 8 en realidad porque le regalé 2 a un compañero cuando venía. No, perdón, 3 regalé. Que no había pescado nada. Bueno, acá está Noé. Buenas tardes. Le duele los huesitos, por eso no pudo ir. Y le falta equipo también de Claro. lluvia. Seguro. Seguro. Bueno, y acá la doña ya se va. ¿Hubo o no hubo pesca? Mucha pesca. Ah, ¿viste? El señor Johnny, Ah. vivo ejemplo de lo que es la buena pesca. Bueno, está, acá ya cerró, si no ya veníamos. Después mostramos alguna ofertita ahí de la currica. Bueno, vamos arriba, ya mostré la pesquita, mirá Lili. Y regalé una para, no sé si un venezolano o peruano, no me di cuenta que... Y eso que regalé pescadito. ¡Ah, qué belleza! ¿Viste? Y ¿Qué? eso que tu buen corazón no te deja y... Sí, no sé si es venezolano o colombiano, no Sí, sé. vinieron a comprarme Ah, casado. fueron para el fondo. Bueno, regalé Sí, también. son extranjeros. Bueno, y acá con la Lili ya nos despedimos. Bueno, que pasen bien. Pero sí, hay pesca. Hasta el próximo video. Chao, chao.